Muy bien, muchachos, ¿qué tal? Tengan todos ustedes buenas tardes. Bien, ahí está con los que estuvieron desde el inicio, estuve un video pasando acerca de lo que es la segunda revolución industrial, el tema del día de hoy. ¿No? Sí, con uno, con dos, con los alumnos que haya siempre las clases nos interrumpen, muchachos, recuerden, por favor. Eh, Este es un tema también muy sencillo, al menos para ustedes considero que es un tema bastante sencillo de trabajar. La segunda revolución industrial, un complemento, una expansión de lo que fue la anterior primera revolución industrial. Una época en la cual se van a eh, tener adelantos nuevos, adelantos novedosos, en la cual se va a utilizar nuevas fuentes de energía, ¿no? Ya no las anteriores, ya no el carbón, ya no el gas, el hierro, no, ahora tenemos fuentes de energía, bueno, que hasta el día de hoy todavía lo seguimos usando, ¿no? Como la electricidad, el petróleo, el acero. Ahorita más un ratito, por favor. Aquí está, ya. ¿No? Y vamos a ver cómo estos adelantos, bueno, es lo que estamos viendo también en pantalla, en el video que se ha pasado, le va a cambiar la cara al mundo. Esto inicia en el siglo XIX hasta inicios del siglo XX. Estos cambios van a cambiar, van a producir, van a modificar el trabajo, van a acrecentar aún más las distancias que separa al señor, a la burguesía y al proletariado, al obrero, ¿no? Ya las diferencias cada vez van a verse más acentuadas y justamente van a haber intelectuales, personajes que van a abogar, van a defender y van a dar escritos y nuevas formas de pensar acerca, pues, ¿no? De este proletariado, de este sector, ¿no? El proletariado. Karl Marx, Federico Engels, con su socialismo, ¿no? El padre del socialismo científico, Marx, tienes ahí, ¿no? Invitando a la revolución del proletariado. Uno más por acá tenemos, un segundo. También vamos a ver que los efectos de esta revolución industrial, si bien científica, tecnológica, industrialmente son novedosos, son muy útiles para la humanidad, aligera el trabajo, nos da inventos tecnológicos modernos. La modernidad cada vez en el mundo se va haciendo más evidente, pero también va a poner, por otro lado, al mundo en tensiones, ¿no? Va a tensionar el mundo. Eh, ya que pues también el campo armamentístico, el campo bélico, también va a desarrollarse. Los países de primer mundo, los países colonizadores van a empezar a desarrollar un gran armamento bélico. Se van a armar hasta los dientes prácticamente. Es como si se estuvieran preparando para una guerra que no hay, una guerra que no había. Una guerra que, que no estaba programada, pero con estos adelantos ya se está evocando, se está llamando e invitando a una guerra, ¿no? Y una de las grandes consecuencias de esto va a ser la Primera Guerra Mundial, ¿no? Con el gran desarrollo armamentístico, ¿no? El periodo conocido como la paz armada, los países se van a armar hasta los dientes como consecuencia justamente de esta primera revolución industrial. Y esta vez esto ya no va a darse solamente en Inglaterra, como lo fue en la primera, ¿no? Que inició en Inglaterra, de ahí se expandió a otros países, ¿no? Ahora ya vamos a ver a diversos países, Alemania, Japón, Estados Unidos principalmente, ¿no? Bélgica, Rusia, el imperio ruso de aquel entonces, bueno, los que van a iniciar. Bueno, posteriormente se va a extender hacia los diversos países. Oh, y también está de más decirte que estas nuevas potencias, esta nueva forma de trabajo, el acelerado desarrollo industrial, también va a contribuir pues a la aceleración del calentamiento global, aceleración de la contaminación en el mundo, ¿no?
Entonces, todo proceso, como puedes ver, tiene sus ventajas y desventajas, tiene sus pros y sus contras. A ver, ahora vamos a compartirles un segundo, cómo salgo de acá. Es que ya está, dejar de compartir. Ahora sí. Está. Compartir pantalla, la diapositiva del día de hoy. Ahí está. Listo. Ahí te debe estar apareciendo o por aparecer el tema del día de hoy. Que básicamente en el video ya, bueno, el video también ya lo he compartido. Estoy compartiéndoles videos justamente que duren 2, 3 minutos o 5 minutos y que trate de abarcar de manera súper resumida el tema que estamos trabajando o el tema que hemos trabajado. ¿No? De repente te es muy pesado mirar o revisar el video de 40, 50 minutos que hacemos en clase, ahí tienes un resumen en el video que también te puede ayudar para el desarrollo de tus tareas, ¿no? Comúnmente voy a tratar de así de compartirte este tipo de videos. No se expande. Ahora sí. Se expandió. Bien, muchachos. Entonces, el tema es la segunda revolución industrial. Y bueno, ya acabamos de hablar ya un poquito más con más detalle de los procesos. Segundo que cargue el celular y ya está. Bien. Uno más interesante. Bien ingresado. Bien, muchachos. Segunda revolución industrial. Época de grandes avances. Recuerda que siempre empezando, ¿no? Desde de entradita nada más el término una segunda revolución. Ya te expliqué en clases anteriores que cuando veas algún tema o escuches la palabra revolución, no necesariamente implica el levantamiento de armas. Una revolución te implica o te llama, evoca a un proceso de cambios, cambios drásticos, ¿no? Cambios radicales, ¿no? De un sistema anteriormente conocido a otro. Es por eso que hay revoluciones a lo largo de toda la historia, revolución industrial, las dos que se ven en clases, revolución francesa, revolución mexicana, revolución rusa, revolución cubana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, revolución implica época de cambios. Cambios, si fuera en el campo bélico militar, una revolución, como lo fue en Francia la Revolución Francesa, ¿no? El cambio de un modelo monárquico absoluto por un gobierno republicano en la Revolución Francesa. Un cambio radical, ¿no? Si recuerdan ustedes, se tumbaron al rey de Francia, le cortaron la cabeza a Luis XVI. Una revolución. La revolución triunfó. Cuando esta no triunfa, pero es un levantamiento armado, le podemos llamar rebelión simplemente. Muy bien, muchachos, entonces estamos en una época de cambios, adelantos técnicos, científicos, tecnológicos, todo está cambiando. El mundo está cambiando. Acá ya nos encontramos en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Segunda mitad del siglo XIX, es decir, de los años 1850 en adelante. ¿No? Siglo XIX, mitad del siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, 1850 en adelante. Aquí va a iniciar la segunda revolución industrial, que va a simplemente a complementar y ampliar la anterior primera revolución industrial. Si bien la primera fue más creativa, si bien la primera revolución significó una ampliación y superación en el campo de la agricultura, recuerden ustedes los nuevos adelantos técnicos, la modernización del agro, ¿no? Que permitió mayor alimentación y el crecimiento de las poblaciones, ¿no? Y recuerden que para poder mejorar la agricultura se usó de Europa, se usó pues el guano peruano en aquel entonces. Ahora, muchachos, ya tenemos entonces el desarrollo, en la primera revolución industrial teníamos ya el afianzamiento de las actividades extractivas, ¿no? Como la agricultura. Ahora, no, en esta se va o vamos a vernos concentrados en el trabajo en las industrias, ¿no? Más aún en las industrias.
con la finalidad simplemente de poder tener y obtener productos más elaborados, productos mucho más especializados, ¿no? Y ya la época del carbón ya pasó de moda, la época del hierro, recuerda que el hierro también es uno de las materias primas, elementos fundamentales de la primera revolución industrial, ya pasó, ya pasó. Ahora vamos a dar paso a una nueva etapa, al acero principalmente, ¿no? Al acero. No tenemos nuevas industrias. Gracias a eso aparecen pues grandes potencias. Gracias a eso aparece el empresariado, ¿no? Las grandes empresas, nuevas formas de producción. Un segundo, por favor. Uno más tenemos por aquí. Listo. Listo. Entonces con esto iniciamos esta... Con esto iniciamos entonces la segunda revolución industrial, ¿no? Y estamos en una nueva época, nuevas fuentes de energía, como te dije, ¿no? Damos paso, por ejemplo, a la época del acero, ¿no? La época del acero. Ya buscamos un trabajo más especializado, enfocado principalmente en las industrias, ¿no? Principalmente en el trabajo industrial, ¿no? El trabajo en el campo de la química se va a desarrollar, usando la electricidad. Eso hablando en el campo científico, tecnológico. También en el campo económico, muchachos, ya tenemos un mayor desarrollo del capitalismo, ¿no? El capitalismo industrial, el capitalismo financiero, ya que ahora en esta etapa se mueve un mayor capital, ¿no? Ya tenemos empresas abocadas, ¿no? Industrias abocadas a la química, a diferentes sectores, a diferentes sectores. Y para eso se requiere grandes cantidades de capital, ¿no? Ahora hacemos trabajos mucho más especializados, mucho más especializados. Eh, por eso tenemos la acentuación entonces del capitalismo. Eh, pero también, muchachos, esto crea la necesidad también de poder renovarnos en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, con el acero arruinó a la antigua industria metalúrgica, ¿no? Antiguamente se usaba la industria metalúrgica, ¿no? La metalurgia se refiere al uso de los metales, en este caso el hierro. Arruinó prácticamente el hierro, ¿no? Todas las industrias, el proceso industrial basado principalmente en el hierro. Ya no, pues ya no. Ahora está el acero, ¿no? Entonces, todo esto implica cambios. Y el cambio no solamente es económico, pues no, atrás de toda la industria también hay personas que se han especializado y que trabajan alrededor de ello. Eh, entonces ahí hay un coste social muy marcado, ya que va a haber nuevamente desempleos, van a haber cambios, nueva etapa siempre trae cambios bruscos, acelerados, adelantos tecnológicos, eh, mercados cada vez más amplios. Y pues si las personas, la sociedad, ¿no? La gente del pueblo eh, no está, como dice, no está acorde o no está a la par con estos cambios. No, no está a la par con estos cambios. ¿No? Tiene que haber un proceso de adaptación, un proceso de aprendizaje, proceso de especialización de ello. Y muchos lo van a hacer, ¿no? Y se van a unir a esos cambios y otros no, van a quedar siendo todavía relegados, ¿no? Ya aparecen las grandes empresas, las grandes bancas, ¿no? El capitalismo desarrolla. Entonces, puedes ver todo lo que, por un lado lo positivo, por otro lado la gente relegada, lo negativo, ¿no? La desigualdad social aún marcada más, los obreros que van a formar sus sindicatos, ¿no? Sus protestas, sumado a eso la explotación laboral, que en un futuro van a protestar por sus 8 horas de trabajo. Muchachos, he hablado o estoy comentándote yo acerca de todas las bondades que nos deja esta revolución industrial, los cambios, las grandes empresas, grandes bancas,
los países de primer mundo. Y eso también genera competencia, muchachos. Eso genera competencia. Competencia principalmente entre los países capitalistas, ¿no? Ya que aquí el colonialismo se va a hacer presente. Los países principalmente europeos, países de primer mundo, se van a lanzar justamente a colonizar países pobres. No es que necesitan para que su fábrica, para que su empresa funcione materias primas. Y en Europa no hay materias primas. ¿Dónde encuentras materias primas? Países de tercer mundo, países de Asia, países de África. Entonces, como tiene todos los recursos para dominar, lo que haces es colonizar estos países, es decir, dominarlos por la fuerza, someterlos y aprovechar de estos países sus materias primas. Y además con eso también estás estableciendo nuevos mercados con Asia, mercados con África, estableces monopolios comerciales, ¿no? Claro, si es que tú eres el dominante de estos países. Entonces ya hay una rivalidad, hay una competencia entre los países por desarrollarse más, porque uno quiere crecer mucho más que otros países, ¿no? Lo cual es algo, el día de hoy para nosotros normal, ¿no? Que ya estamos acostumbrados a eso, a la competencia, a la rivalidad, crecer sin mirar a los demás, cositas así, ¿no? En el mundo, en el día a día se ve eso. Tenemos también cómo esto va a influenciar en los distintos cambios, ya que desde la primera revolución industrial, ya desde ahí está cambiando la ciencia, ya desde ahí cambia la tecnología, eso apertura nuevos mercados, eso apertura nuevos campos, ¿no? Las ciencias, la medicina, la biología, la astronomía, la física, en esta etapa mucho más todavía, ¿no? Mucho más. Ello provoca el descubrimiento de nuevas fuentes de energía, ¿no? Como bien sabes que son la electricidad y el petróleo, ¿no? El descubrimiento de ellas. En este periodo, por ejemplo, estos países, tanto en la primera como segunda revolución industrial, los países poderosos o de primer mundo se lanzan a la búsqueda del mundo, ¿no? Salen a buscar, navegar en el mundo a ver qué otras cosas se encontraban, qué materias primas, a ver si encontraban en otros países las materias primas que necesitaban. En la primera revolución pasó gente de Italia, Francia, Inglaterra, Alemania, vinieron aquí al Perú, ¿no? Y así por esa razón es que llegan a colonizar distintos países. Por acá estuvo un tal Antonio Raimondi, ¿no? Con ese afán de investigar, de paso, ¿no? A ver si encontraban materias primas. Un tal Alexander von Humboldt, un alemán, ¿no? Que si bien es cierto, tú los conoces a todos ellos aquí, ¿no? Dieron contribuciones, ¿no? Von Humboldt en el campo de la geografía, oceanografía, Raimondi en el campo de la historia, ¿no? La estela Raimondi, recordarás tú, ¿no? Pero son enviados por las grandes potencias para buscar materias primas, ¿no? Pero ellos, que en su calidad de investigadores, dejan grandes aportes, ¿no? Y así muchos estudiosos, científicos, investigadores fueron enviados a distintas partes del mundo, ¿no? En su afán de buscar materias primas, ¿no? Con la excusa de estudiar, ¿no? Estudiar al mundo. Acá llegaron los que te mencioné. O, bueno, son algunos de los que te mencioné. Ahora pues también ya las noticias justamente de esto que te estoy comentando, de todos los procesos, los inventos, los hallazgos, los descubrimientos, las nuevas materias primas, ya son más difusas. Ya los medios de transporte, los medios de comunicación son más acelerados, ¿no? Ya tenemos por medios terrestres, ya tenemos los ferrocarriles, ya tenemos los barcos, ¿no? Y que aún en esta segunda revolución industrial todavía se van a asentar aún más. Un segundo, por favor. Acá está. Ya está. Traten de ingresar temprano, muchachos. Bien, entonces, ese es, digamos, los factores de la revolución o la segunda revolución industrial.
Las nuevas fuentes de energía, la electricidad y el petróleo. Nuevas fuentes de energía descubiertas y usadas durante todo este periodo. Todo ello le va a provocar cambios en la producción industrial, cambios en la vida diaria del hombre, y nosotros conocemos cuáles van a ser sus usos, ¿no? El petróleo sirve como combustible principalmente, ¿no? Y la electricidad, como ves, para la iluminación. Bueno, el día de hoy ya se aplica en prácticamente todo tipo de aparato lumínico y todo tipo de aparato eléctrico, ¿no? En fin, en todo tipo de aparato que puede existir, siempre la electricidad es indispensable, bueno, hasta el día de hoy. Eh, Otro proceso, otro elemento que va a acompañar a ellos también va a ser el acero, ¿no? Ahora vamos a hablar o comentar un poquito sobre el acero. El acero no es algo que esté en el medio, o que sea un elemento natural, ¿no? El acero fue creado, es un proceso creado, ¿no? A ver, ¿dónde están los países? Un segundo, por favor. No, estos ya son puros inventos. Los países de la segunda revolución industrial. Ya con el ejemplo que ha dejado la primera revolución industrial, ¿no? Donde Inglaterra sería considerada como el taller del mundo, los demás países ya aprendieron la lección. Profesor, ¿cómo así? ¿Recuerdas que en Inglaterra se desarrolló la primera revolución industrial porque Inglaterra reunía las condiciones necesarias? Sociedad organizada, ¿no? Limpieza en las calles, ¿no? Obras de saneamiento, políticas adecuadas bajo la monarquía constitucional. ¿No? Inglaterra reúne sus condiciones necesarias. Es por esa razón que para hacer la segunda revolución industrial los demás países también despertaron, se pusieron las pilas. Teníamos a una Alemania ya unificada, ¿no? Teníamos a un Estados Unidos ya habiendo solucionado sus problemas, su independencia y su guerra, ¿no? Su guerra de secesión que enfrentó al norte y al sur, ¿no? Triunfó el norte y se implantó las industrias y capitalismo en todos Estados Unidos. Si hubiera triunfado el sur, tendríamos un Estados Unidos como país agrario, atrasado, ¿no? Pero bueno, los países han solucionado sus problemas. Japón, de igual manera, pasó por un periodo de florecimiento, ¿no? Donde dejó atrás un Japón arcaico, un Japón de la época del shogunato, un Japón feudal, ¿no? Entonces tenemos ahí entonces a los países propulsores de esta etapa, ¿no? Ya con las condiciones necesarias donde se va a desarrollar la segunda revolución industrial. Caso de Alemania, que mencioné, Japón, Estados Unidos, ¿no? Por mencionar solamente algunos. En esta ocasión ya no solamente es un solo país, son varios, pero los principales, Alemania, Japón, Estados Unidos, por ahí más adelante Bélgica, que también se va a sumar, entre otros, ¿sí? Entonces, eh, hasta acá nos estamos entendiendo, ¿sí? A ver, si yo preguntara, muchachos, ¿cuál sería la diferencia? ¿Qué diferencias se encuentran ustedes? Sé que hay muchas entre la primera y la segunda revolución industrial. Si hubiera que... ¿Cuál? Las fuentes de energía. ¿Centros de producción? Las fuentes de energía. Ah, las fuentes. Bueno, claro, esa es la primera diferencia que nos, sí, sí, excelente, es la primera diferencia que nos salta a la mente, ¿no? La primera revolución industrial tenemos el gas, el carbón, el hierro. La segunda, electricidad, petróleo y acero. ¿Alguna otra diferencia tal vez? En la primera, bueno, fuera de los inventos, ¿no? Fuera de los inventos que se han dado, en la segunda son más modernos. En la segunda revolución industrial son mucho más modernos, más tecnológicos, más adelantados, mucho más científicas, profundamente científicas. En la segunda revolución industrial ya hay una especialización.
y hay una especialización. A diferencia de la primera, si bien en la primera hubo desempleo, pero aún todavía se seguía usando mano de obra, aún se seguía usando mano de obra, ¿no? La primera todavía era individualista. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Recuerdan que había una industria textil? Solamente el avance, el desarrollo abocado a la industria textil. Aparte había industria del transporte, ¿no? Es decir, calificado por sectores. Pero ahora no, ya tenemos, eh, ¿cómo se dice? Ya los adelantos científicos aplicados por partes iguales a los diferentes campos. Ya no hay campos menos desarrollados que otros, ¿no? Ahora ya todos por igual, ya no es individualista, sino es global. Los adelantos, los inventos. Eh, bueno, la producción todavía mucho más variada, mucho más intensa, ¿no? Y los mercados que se van a abrir aún mucho más, ¿no? Digamos que esos son básicamente lo más importante que se puede decir. A ver, ¿dónde me quedé? Nuevos elementos. Las industrias, la nueva siderurgia. En, en este periodo, bueno, algo más faltaba comentar sobre el acero, ¿no? Como decía yo hace un momento, ya tenemos a la electricidad, tenemos al petróleo, ¿no? El petróleo, sabes que es un recurso que se utiliza de la petrificación de los restos fósiles. Más un ratito. Pero el acero no es algo que se encuentra en la naturaleza así, sino el acero hay que fabricarlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, ya había entrado. El acero nos resulta de la aleación o la mezcla tanto del hierro como del carbón. Gracias a la mezcla o aleación de ambos materiales tenemos el acero, ¿no? Y este acero pues fue un metal mucho más resistente que el hierro. Es un metal mucho más sólido. Y obviamente que al ser más sólido, ser más resistente, durar más, obviamente que conviene más construir máquinas, conviene más hacer construcciones arquitectónicas, conviene más utilizar este material, mucho más que el hierro. Por esa razón, como decía en un principio, el hierro sería desplazado, ¿no? El hierro sería desplazado. Y también, y también mmm, las formas de trabajo van a desarrollarse mucho más. Ahora vamos a tener el trabajo en producción, ¿no? O el trabajo en cadena, uno de los aportes que nos va a dejar, por ejemplo, Henry Ford, ¿no? El trabajo en cadena, en producción, donde pues ya, bueno, el día de hoy tú ves, ¿no? Como por ejemplo, para construir un carro ya hay máquinas que se encargan de elaborar el diseño de los asientos, del capó, del revestimiento de los carros, de los automóviles, y tú puedes ver o has visto en Facebook, en videos, cómo ya la máquina la pintan, le dan su forma, los cortes a los asientos, las llantas, todo. Eso es proceso en producción, porque no solamente produce uno, sino produce toda una línea de carros, de 5 en 5, de 10 en 10, de 20 en 20, ¿no? Depende del tamaño y la capacidad. Pues esa forma de trabajo, esa forma de producción, esa forma de trabajo en cadena es un aporte que nos va a dejar Henry Ford, ¿no? Y por ahí podemos ver algunos, por acá veía, algunos de los inventos. Algunos de los inventos. Justamente yo te hablaba hace un momento de Henry Ford, ¿no? Ahí tienes automóviles. El primer automóvil, ¿cómo era, no? El primer automóvil. Los primeros automóviles, acá tienes el Ford T, el primer automóvil de 1865, el Ford T de 1908. Justamente, bueno, en el Perú vamos a ver
a inicios del siglo XIX, durante la llamada República Aristocrática, la llegada justamente, no, perdón, que estoy hablando siglo XX, el siglo XIX, ¿no? La llegada de los primeros automóviles, ¿no? Y también el Perú va a estar presente va a ser parte de estos descubrimientos, ¿no? De estos nuevos inventos que digo, ¿no? Con Nicolás de Piérola, ¿no? Quien va a traer a los primeros, Nicolás de Piérola, primeros automóviles, 1895, 1899, su gobierno, posteriormente la República Aristocrática, donde va a gobernar Eduardo López de Romaña, Guillermo Billinghurst, José Pardo Barreda en 2 ocasiones, el mismo Augusto Beleguía, ¿no? Y vamos a ver cómo estos inventos van a llegar, ¿no? El primer aeroplano, en aquel entonces cuando llegó, por ejemplo, aquí al Perú, el primer aeroplano, no había pistas de vuelo, no había dónde volar, ¿no? Y Juan Bielobuchich, ¿no? Él hizo el primer vuelo acá en territorio peruano. Ambientaron el hipódromo de Monterrico y ahí hicieron los ensayos, ¿no? Para los primeros vuelos aquí en el Perú. El primer tren eléctrico, como puedes ver, ¿no? El primer tranvía eléctrico, primer submarino, ¿no? Máquinas de escribir, teléfonos, fonógrafos, la apertura del Canal de Panamá. Sabes que el Canal de Panamá es aquel que une el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, ¿no? Construido por Estados Unidos, administrado por Estados Unidos, ¿no? Que es una fuente de riqueza, de dinero, ¿no? Todos los barcos que pasan por ahí es como un peaje marino, ¿no? Y bueno, por presión de Estados Unidos se construyó ahí este Canal de Panamá, quitándole esa posibilidad de potestad a Colombia, ya que Panamá le pertenecía a Colombia, ¿no? Por aquel entonces era una provincia de Colombia. Pero Panamá presionó para que se le dé la independencia, para que Colombia diera su libertad a Panamá, y así lo hizo. Y esa situación aprovechó Estados Unidos, construyó el Canal de Panamá y por ahí vemos circulando estas embarcaciones. Claro está que Estados Unidos más adelante compensaría a Colombia. ¿Cómo? Obligando a que el Perú le regale territorio a Colombia. Estados Unidos hizo eso. Las comunicaciones, tienes por ahí las primeras máquinas de escribir, ¿no? Inventos de Christopher Solch. Tienes el teléfono de Alexander Graham Bell, ¿sí? Todo va a cambiar, los fonógrafos. Esto va a llegar más bien acá al Perú en la década de los 30, década de los 40, ¿no? Teléfonos, cámaras cinematográficas, las fotografías, las primeras cámaras fotográficas. Todo eso va a llegar todavía más adelante. Primero llegan los automóviles, los aviones, más adelante llegan, ¿no? Las primeras películas. La primera máquina de escribir que comentaba hace un momento, teléfono de Alexander Graham Bell, el fonógrafo de Thomas Alva Edison, quien también inventó la bombilla eléctrica, esos foquitos que tienes en casa, ese es fuente de energía, ¿no? ¿Qué ámbito se aplica? Los ves en pantallas, pilas eléctricas, las bombillas, el petróleo, cómo en esta época se empezó a producir el trabajo en petróleo, quedaba miedo. Por esa razón, Medio Oriente, todo el mundo le empezó a poner atención a Medio Oriente, ¿no? Y por esa zona, desde esa época, Inglaterra, Francia, toda Europa le puso la mira y estableció sus colonias ahí, ¿no? Ahí pues, vendría la Primera Guerra Mundial. Bueno, para la Segunda Guerra Mundial toda esa zona sería abandonada, pero mal dividida.
Por esa razón que tanto conflicto hay en Medio Oriente, tantos grupos religiosos que no se sienten parte de sus países. A ver, avanzamos. La dinamita de Alfred Nobel. Nitroglicerina, dinamita, que no, no era o no estaba dentro de sus planes realizar este invento con fines bélicos, pero bueno, la humanidad o los gobernantes siempre buscan, ¿no?, una ventaja estratégica sobre cada uno de los inventos. Por esa razón, Alfred Nobel, él se sintió un fracaso con sus inventos. Tanto fue así que, si bien es cierto, se hizo multimillonario, ¿no? Toda su fortuna la donó. Toda su fortuna la donó. Por esa razón que el día de hoy tenemos la entrega de los premios Nobel, debido a la contribución que hizo a la humanidad, ¿no? Bien, muchachos, estos son diferentes inventos, construcciones que utilizaron el acero principalmente, pero todos estos inventos, bueno, automóvil teníamos ya gasolina, motores a gasolina, los cinematógrafos de los hermanos Lumière, que se van a dar o desarrollar las primeras películas proyectadas ahí en Francia. Esos globos dirigibles que vuelan por los aires, rayos X, los aviones de los hermanos Wright. Pero todo esto, muchachos, va a tener sus consecuencias. Nada es gratis. Nada es gratis. Si bien es cierto, positivamente tenemos apertura de nuevas industrias. La industria química, la industria de la siderurgia. La siderurgia se encarga del trabajo en el acero, ¿no?, la metalmecánica, ¿no?, las industrias farmacéuticas, las industrias alimentarias, ¿no?, los envasados, enlatados, bueno, diferentes industrias, ¿no? Recuerda que en todos los avances, todo lo que hemos visto es usado para los diferentes campos. Ya no hay individualismo como en la primera revolución industrial. Ello provoca también, pues, que haya más población, ya que la medicina también se modernizó, nuevas vacunas, cura de enfermedades para la época. Bueno, la esperanza de vida creció, la gente enfermó menos y ya tenemos un acelerado crecimiento de la población. Hay ventajas también, ¿no? El capitalismo en esta época empezó a expandirse a diversas regiones del mundo. Los países colonizadores, al momento de dominar, conquistar a otros países de Asia, África, ¿no?, de bajo mundo, llevaron este sistema económico a los diversos países a donde llegaba, ¿no? Tenemos la apertura de potencias como Estados Unidos, Alemania, Japón, los que impulsaron la revolución industrial, Francia, ¿no?, países imperialistas, aquellos que dominan a otros, someten a otros para aprovechar sus materias primas, ¿no? Y consecuencia de ello, muchachos, domina la explotación de esos países. Y bueno, económicamente, consecuencia de eso es apertura de mercados, apertura de mercados. Otra consecuencia, ya empiezan las rivalidades se empiezan a acentuar mucho más. Un ejemplo, por poner un ejemplo nada más, Alemania, bueno, cuando todavía no se unificaba, el Estado alemán de Prusia, debido a que gozó de todos estos beneficios de la Segunda Revolución Industrial, derrotó a la Francia. En aquel entonces Francia no era cualquier cosa, la Francia poderosa, ¿no? Y una enemistad la derrotó y le quitó provincias a Francia. Y una enemistad terrible, y esa es una de las causas de la Primera Guerra Mundial. Otra consecuencia, ¿no?, esa marcada diferenciación social, ¿no? El burgués, dueño de las fábricas, dueño de las empresas, cada vez se hace más y más y más de dinero, acrecenta su capital. Por el otro lado, el proletariado, ¿no?, el enfrentamiento entre ambos se agudiza, ¿no? Y acá viene entonces la lucha obrera, viene la lucha por la reivindicación laboral, la lucha por los derechos de los trabajadores, las 8 horas de trabajo, ¿no? Y surge una nueva corriente, una nueva ideología, el socialismo.
El socialismo científico, porque hay dos tipos de socialismo, el utópico y el científico. Socialismo de Karl Marx y Federico Engels. Bien, muchachos, a ver, un ratito. Okay. Sí, la 3 es la B, agudización del antagonismo entre la burguesía y el proletariado. 4. La segunda revolución industrial se desarrolló entre los siglos. A ver, siglo XIX y XX. La B, La B D, la D. de La D. La D. 19 y 20, ¿verdad? 19 y 20. Claro. De 20. Ok, 4D, 4D. 5. El cinematógrafo fue inventado por... Hermanos Lumière en Inglaterra. La C. Hermanos Lumière en Inglaterra. 5C. Ay, perdón, en Francia. La La B. B. Los hermanos Lumière en Francia, muchachos. Francia. Sí, la B. Francia, ahí justamente se presentaron las primeras películas. 5B. 5B. Ah, Pérez también. ¿Alguien más por el chat? Ya, a ver, 6. Elemento fundamental de la segunda revolución industrial. Resulta de la lesión de tierra y carbón. ¿Cuál? El acero. El La A. acero. La A, el acero, claro, el acero. El acero. 7. El crecimiento de las ciudades. Este fenómeno demográfico se relaciona con... La revolución industrial. Claro, pues no, claro, las ciudades crecieron que daba miedo en aquel entonces. 8. Las nuevas fuentes de energía de la segunda etapa de la revolución industrial fueron Petróleo y electricidad. La E. la electricidad y el petróleo, la E, ¿no? Claro, la electricidad y el petróleo. Muy bien. La 9. En la segunda revolución industrial se organiza mucho mejor la producción y el trabajo sobre la base del desarrollo de nuevas fuentes de energía. Así el... Pregunta repetida, parece. La C. La C. Hace el petróleo y la electricidad. Petróleo y electricidad, claro. Petróleo y electricidad. 9C. 10. Creó la estandarización de las piezas y la cadena de montaje para aumentar y simplificar la producción industrial en Estados Unidos. ¿Cuál? La D. La C. Sullivan. No, la B. La C. La B, Ford. Claro, claro, la D. Ford, ¿no? Sí, la 10B. Creo que algo estaba comentando sobre él. Sí, la 10B. Un ratito. Ah, no hay evaluación. Ok, sí, no, ya saben que no hay evaluación, chicas, chicos.